Había mucha gente preocupada por mi estabilidad laboral, gente que se notaba genuinamente consternada ante la posibilidad de no volver a verme en pantalla. A ellos, por muy buenas intenciones que puedan tener, debo informarles que en un proyecto colectivo las individualidades no importan. Mañana puedo estar o no, que lo importante seguirá siendo el proyecto. Claro que, mientras tanto, van a tener que seguir aguantándome. Para los que por alguna razón aún no lo sepan, esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Al más puro estilo de Guaidó, un grupo de personas ha decidido armar un gobierno en la sombra. Así le llaman ellos mismos. ¿En qué consiste? Pues en un gobierno paralelo que desde el exilio velará por la transición democrática en Cuba. Su núcleo fundamental es una organización llamada Cuba Próxima, donde militaba tanto nuestro dramaturgo favorito Junior García como el muy pacífico exterrorista Orlando Gutiérrez Boronat. Por alguna extraña razón, ninguno de los dos logró colarse en el gobierno sombrío, que tiene como presidente, y no es broma, esto está publicado, tiene como presidente a Roberto Veiga, el fundador de Cuba Próxima. También tiene vicepresidente, coordinadores de comunicación, de política, hasta de cultura. Y hasta se armaron un consejo deliberativo para deliberar quién sabe qué. Nada, que al menos Guaidó estaba en Venezuela cuando se proclamó. Esta gente se fue por encima del nivel. Con tanta plantilla inflada, mínimo pudieron haberle dado el Ministerio del Interior o el de la Guerra a Boronat. Ingratos, con tantas intervenciones militares que ha pedido. Y a Junior no lo pusieron ni de vocal, ni de consonante, nada. Terrible la desmemoria. Luego trataron de corregir esta noticia, pero ya el daño estaba hecho. Otra de las preteridas en este gobierno es Saily González, la que fue segunda en mando en aquel grupito que alguna vez respondió al nombre de Archipiélago y que en cuestión de días se hundió bajo la línea de flotación. A Saily parece que no le perdonan que siempre esté pidiendo dinero, aunque sea en broma. Es que nos pidió dinero hasta nosotros, que no tenemos dónde caernos muertos. O quizás sea que Saily tiene la mala costumbre de ir reacomodando su discurso según sople el viento, como cuando decía que la culpa de las dificultades económicas en Cuba no era del gobierno cubano, sino de las sanciones estadounidenses, para luego estar diciendo que lo que necesitaba nuestro país era un boicot al turismo. Nada, que donde dije digo, digo Diego. Invertir en Cuba en estos momentos es un desatino. Bueno, pues que nos queda estas otras cositas como el boicot económico. Cuba es un país bloqueado sin acceso a las materias primas que la mayoría de los países tienen, y esto limita la permanencia y la estabilidad de los emprendimientos cubanos.
La verdad es que si bien no hemos recibido apoyo del gobierno en el caso de los negocios por cuenta propia de arrendamiento, tampoco hemos recibido trabas ilógicas como normalmente recibimos. La suspensión temporal del pago por ejercer nuestras actividades ha sido un alivio tremendo que permite probar nuevos caminos. Lo mismo pasa con el pago de los créditos bancarios, que muchos no mencionan, pero que por lo menos en mi caso ha sido un respiro tremendo. Y creo con todo mi corazón que una vez que terminemos de adaptarnos a la idea de vivir con el coronavirus y tomemos responsabilidad por lo que nos pasa, que dejemos de culpar al gobierno y nos demos cuenta de que vivir en un país mejor depende más que nada de nuestro esfuerzo y creatividad, cosa que estoy viendo mucho por estos días, Cuba va a ser el verdadero país del emprendimiento. Pero no podemos gastar todo el valioso tiempo de nuestra teleaudiencia en gobiernos que no gobiernan y activistas contra el bloqueo que luego defienden el bloqueo. También hay que hablar de noticias que no son noticias porque son igual de falsas que la autoridad de Cuba Próxima. Sobre algunas de las más sonadas en los últimos días en redes sociales nos hablará Gabriela Fernández en La Mira. ¿Han sentido últimamente algún malestar, como tos, fiebre, dolor de garganta? Pues se debe a que Rusia hará un despliegue militar en nuestro país, según lo gritan de forma amarillista medios de prensa occidentales, para dar a Estados Unidos la oportunidad de convertirse de victimario en víctima. Pero hace pocos días el presidente Putin se preguntó, a propósito de la seria situación creada por Washington y sus aliados en Ucrania, ¿qué pasaría si Rusia ubicara cohetes en México y Canadá, y no en Cuba? Y a esos mismos medios de comunicación no les pareció alarmante, tampoco al consejero de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan, que se ha pronunciado de modo amenazante sobre el tema. Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Y ya que en nuestra emisión anterior les hablamos de las mentiras contra el centro Fidel Castro, tenemos que confirmarles que Fidel sigue poniendo en ridículo a quienes tantas veces fracasaron tratando de desacreditarlo. Un usuario de Twitter se lanzó a cazar errores en las cuentas del centro en esa red y el cazado fue él. Por supuesto, el centro Fidel Castro aclaró que esas no eran sus redes, sino estas que les estaremos dejando por aquí. Para evitar este tipo de malentendidos está este programa, que siempre intentará mostrarles los contados hilos de verdad con los que se tejen las redes sociales. Nos vemos en La Mira. Volviendo al inicio, hay que recordar que Cuba Próxima es heredera de un laboratorio de ideas que en época de Obama intentó fungir como tanque pensante de la restauración capitalista en nuestro país. Se llamó Cuba Posible en ese entonces y en sus plataformas publicaron autores más o menos distantes de la línea oficial, pero con argumentos que a algunos podían no parecer del todo desatinados. Vaya, una forma más elaborada de llevarle la contraria a la revolución y al socialismo. Sus gestores decían que no estaban ni con el gobierno cubano ni con la contrarrevolución tradicional. Lo de ellos era otra vía, una tercera vía, una forma de ubicarse en el centro político, equidistantes de los nocivos extremos. Ese centro, como es costumbre a nivel internacional, ha terminado por ir corriéndose hacia la derecha. Para analizar este fenómeno, en particular con respecto a Cuba, tenemos en exclusiva un video del filósofo e intelectual Enrique Huyeta, que amablemente accedió a opinar para confirmar. Ya los conocemos. Hace apenas unos años se disfrazaban de académicos, pero no buscaban la verdad sino el poder. Abrieron un bar de ideas llamado Cuba Posible. Preparaban los tragos con un poco de esto y otro de aquello para embriagar a los lectores. Si se les preguntaba, decían que no pretendían hacer política,
que ni siquiera eran portadores de una ideología. Anunciaban frascos vacíos que estaban llenos. Roberto Veiga, su director, declaraba las intenciones. Cuba Posible promoverá el cambio transicional, es decir, empujará al lector hacia la aceptación amorosa del capitalismo neocolonial, el único posible. Casi a la hora del cierre, Leinier, el segundo al mando, escribiría con inusual transparencia, cito, cuando sea pertinente y posible, será indispensable proponerse además la constitución de una agrupación política programática. Los pensadores, entre comillas, del bar salían del closet, empezaban a verse como partido político. Hay que señalar que si bien no es de buen gusto que un grupo de personas reciba dinero de entidades gubernamentales extranjeras para pensar el país, Cuba Posible las enumeraba con cinismo. La confesión de Leinier lo situaba muy cerca de la traición a la patria. El financiamiento externo de un protopartido político es un grave delito en casi todos los países del mundo. Pero aquí están, confían que ya olvidamos. Como no fue ni será posible aquella Cuba, han adoptado un nuevo nombre, Cuba Próxima. No puedo dejar de sonreír al pensar con pena en los burgueses destronados y sus ideólogos que durante 6 décadas han pedido cada 31 de diciembre la reconquista de sus antiguos privilegios en Cuba. Sus libros anuncian la hora final de Castro. Sus blogs prometen que estos serán nuestros penúltimos días. Sus canciones proclaman la llegada del día final. Preparan para luego deshacer ante cada fiasco las maletas del regreso. Así sea la invasión mercenaria de Playa Girón, la caída del muro de Berlín o la partida física de Fidel. Tratan de engañarnos y se autoengañan. El afiche de Ares Cuba post-Castro provoca en ellos la mayor de las pesadillas. El rostro de Fidel aparece multiplicado, convertido en pueblo. Aunque se presentan una vez más como laboratorio de ideas y dicen ser un centro de estudios, en esta ocasión la idea expresada por Leinier ha tomado cuerpo. Cuba Próxima se convierte con los mismos financiamientos en una agrupación política en campaña electorera. Los cubanos, explica Roberto Veiga, quieren saber cómo gobernaríamos los opositores. Y en su enseguecido marketing programático adopta la pose del elegido. Su partido elaborará un proyecto de nación ante la crisis. Veiga presidente, dicen los volantes de San Nicolás del Peladero. La nueva entidad política distribuye democráticamente, entre comillas, los cargos de la futura pseudo-república. Hay una larga saga de autoproclamados presidentes en la historia de la contrarrevolución cubana. Desde el padrino más Canosa, pasando por Montaner, el periodista oficialista de Washington, hasta un desconocido nodal electo, entre comillas, en 2012, al frente de un ridículo gobierno constitucional cubano en el exilio. También hay una larga lista de pretendientes que ahora observarán con recelo al nuevo autoproclamado. Pero todo esto es simple dramaturgia politiquera. En La Habana hay constitución socialista que enarbola el proyecto martiano y fidelista de nación, y hay gobierno legítimo. Ellos lo saben. Todos los meses, verdaderos laboratorios de ideas sesionan en el Palacio de la Revolución. Escritores, científicos, ingenieros, intelectuales de las más diversas profesiones diseñan y construyen junto a su presidente, Díaz-Canel, el futuro de la patria. Los contrarrevolucionarios dirán una cosa hoy, otra mañana, una distinta pasado. Nadie se alarmará demasiado. La incoherencia es su rasgo más coherente. Seguirán mintiendo, manipulando, difundiendo información falsa, atacando sin atisbo de ética a la hora de la revolución. Y sí, volverán una y otra vez a armar gobiernos en el exilio o iniciativas de transición a la democracia. Se venderán como los adalides del cambio y de la mejoría para todos. La mejor respuesta a todas estas mentiras y tergiversaciones es el trabajo. Ese que realiza ese otro gobierno, el que no está a la sombra, sino que sale con las primeras luces del día, lo mismo a un barrio periférico que a un centro laboral, lo mismo a una avenida que a un surco. El trabajo que realizan los verdaderos defensores del bienestar popular, los científicos, los obreros, los profesionales, el trabajo que realizamos todos los que apostamos por mejorar este país con defectos, este modelo con carencias, pero que honestamente creemos es el mejor camino para alcanzar una sociedad más justa. Lo demás es solo falsas noticias y falsos ideales, polvo en el viento. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Telegram, YouTube y tenemos Community Manager nueva, así que pongan la prueba. Recuerden que regresamos el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo y tranquilos que no voy a aparecer por Madrid. Chao.